Reveladores secretos de Jesús que transforman familias y restauran la esperanza. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. En un pequeño pueblo, bajo el manto oscuro del desierto, una multitud reunida aguardaba con anticipación. Todos hablaban en susurros, miradas ávidas recorriendo el cielo claro y las estrellas que titilaban como ojos curiosos. La expectación vibraba en el aire, una mezcla de temor y esperanza. Los murmullos se intensificaban, cargados de historias de milagros, sanaciones y un hombre que parecía romper las reglas del tiempo y la naturaleza. En medio de esa multitud, quedó un hombre, Jacob, con un corazón oprimido por el dolor. Su familia había caído en las garras de la desesperanza, su esposa, atrapada en la enfermedad, sus hijos, mendigando en los caminos. Su mundo se desmoronaba a su alrededor, y en su pecho latía una angustia que pesaba como una piedra. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba, mientras miraba a su alrededor, viendo el brillo de la fe en los rostros de otros. La presión de las expectativas y el miedo al fracaso lo mantenían al borde de un abismo emocional. Esa noche, la figura de Jesús apareció entre la bruma. La multitud contuvo el aliento. Sus ojos, profundos como el océano, parecían conocer los secretos más íntimos de cada corazón. «Vengan a mí, los que están cansados y cargados, y les daré descanso», resonó su voz, y Jacob sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sensación de anhelo floreció en su interior, como una flor en un desierto árido. Las luces de las antorchas parpadeaban, creando sombras danzantes que envolvían a la figura del maestro. El frío nocturno se intensificó, y una brisa suave, casi como un susurro, acarició su rostro. ¿Sería posible que ese hombre pudiera cambiar su destino? Sin embargo, la duda lo atrapaba. Recuerdos de tiempos más felices y las sombras del sufrimiento amenazaban con consumarlo. ¿Cómo podría un simple hombre lograr lo que los médicos, los hechiceros y el tiempo no habían podido? Las profecías antiguas bullían en su mente, ecos de voces pasadas que hablaban de un Mesías que vendría a liberar a su pueblo. Pero, ¿y si todo esto era solo un juego del destino, una ilusión? Jacob decidió avanzar entre la multitud, cada paso pesado por el miedo y una esperanza renovada. Pero cuando estuvo a punto de tocar la túnica del maestro, una súbita ola de murmullos lo rodeó. ¡Alto! No te acerques, eres impuro. Las palabras resonaron como un trueno. La presión creció, los rostros miraban con desprecio, y el aire se volvió denso y opresivo. En el instante en que la verdad lo golpeó, Jacob sintió una punzada en el corazón. La multitud se convirtió en un mar de juicios. Él, el paria. El excluido. Pero justo en ese momento, una luz brillante estalló en su mente. Una visión. Un futuro donde su familia estaba sana y sonriendo. La imagen le llenó de energía. ¿Era esa la señal? ¿El camino a seguir? La pregunta quedó suspendida en el aire, una sombra ineludible. ¿Qué haré?, se preguntó, mientras las dudas lo invadían. La multitud se agitaba, un caos de emociones rozando la locura, y él seguía ahí, despojado del sentido. Un eco lejano resonaba en su mente, una decisión crucial se aproximaba. El mundo había caído en silencio, esperando su siguiente movimiento, un instante inmenso en el que su vida colisionaba con lo divino. ¿Haría frente al juicio de la multitud? ¿Se atrevería a tocar al maestro? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un toque al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos.
El silencio era aterrador. Jacob sentía el pulso de su corazón resonando en sus oídos mientras la multitud lo observaba, como si fuera un espectáculo grotesco destinado al juicio. La vida se había reducido a este momento tenso, donde cada segundo se estiraba y lo empujaba hacia el abismo de la desesperanza o la posibilidad de un nuevo amanecer. La figura de Jesús seguía ahí, inamovible, irradiando una paz que desafiaba el caos que lo rodeaba. ¿Y si me acerco? ¿Y si me rechaza? Pensó Jacob, las palabras resonando en su mente como ecos de un dolor antiguo. El miedo a su futuro lo mantenía cautivo, pero el deseo de sanar su hogar le daba fuerzas. Recordó el rostro de su esposa, atrapado en la enfermedad, y la risa apagada de sus hijos. La imagen de su familia unida y libre brillaba en su mente. Fue ese mismo anhelo el que le insufló valor, aunque solo fuera por un fugaz instante. No soy impuro. Estoy desesperado, se atrevió a gritar, su voz temblando pero clara entre los murmullos de la multitud. Curiosidad y desaprobación se entrelazaron en los rostros de aquellos que lo rodeaban. Algunos lo miraban con ojos de compasión, mientras otros mantenían la mirada fría, incapaces de ver más allá de sus prejuicios. Pero en el corazón de Jacob, una chispa de fe había comenzado a arder. Si tan solo pudiera tocarlo, empujándose a través de la multitud, sintió el roce reprobador de las miradas. El aire se tornó pesado a su alrededor, como si el mundo entero estuviera deteniendo su aliento para verlo fracasar. Pero cada paso que daba estaba impregnado de la convicción de que el cambio era posible. Finalmente, estuvo a su alcance, el destello de la túnica de Jesús brillando como un faro de esperanza. Por favor, murmuró Jacob, casi sin voz. La multitud había comenzado a dispersarse, atónita ante la audacia del hombre que se presentaba ante el Maestro. Era un momento decisivo. En una fracción de segundo, la posibilidad de redención y la realidad de su sufrimiento se entrelazaban. Con un último impulso de valentía, alargó la mano, y su pulgar roció la tela del manto. Lo que ocurrió después fue inesperado. Sintió una oleada de energía atravesarlo como un rayo, como si estuviera siendo llevado a otro reino. La multitud quedó en un silencio atronador, y, por un instante que pareció eternidad, Jacob sintió que todos los ojos estaban fijos en él. ¿Era esta la respuesta a sus súplicas? Las luces de la esperanza comenzaron a brillar con fuerza en su interior, mientras su cuerpo se llenaba de vigor y su alma comenzaba a sanar. Jesús giró, y su mirada se posó en Jacob. Un instante de conexión, un entendimiento profundo que parecía trascender las palabras, y el Maestro sonrió. Tu fe te ha sanado. Ve en paz. Las palabras, pronunciadas con una calma que desmentía la tempestad del momento, le llegaron como un torrente de luz. La multitud contuvo el aliento, alguna mirada se convirtió en asombro mientras la transformación ocurría, pero Jacob, aún sintiendo la electricidad de lo indescriptible, contempló el camino que había recorrido. Las sombras de su pasado lo seguían, como fantasmas susurrantes que amenazaban con arrastrarlo de nuevo hacia la desesperación. ¿Podría realmente dejar atrás el sufrimiento? ¿Sería suficiente esa fe inquebrantable para construir un futuro, un nuevo hogar? Con el corazón palpitante y el alma renovada, Jacob se dio la vuelta, decidido a compartir su milagro. No puedo ser el único. Ellos también necesitan saber que la esperanza existe, se dijo mientras comenzaba a caminar hacia su hogar. Pero a medida que se alejaba, no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Palmadas de duda lo golpeaban de nuevo. Si había sanado, ¿habría olvidado todo lo que había dejado atrás? Así, en la oscura noche del desierto, con el eco de la multitud resonando en su mente y el aliento cálido de la vida renovada en su pecho, Jacob comprendió que su viaje apenas había comenzado. Las luces de la fe parpadeaban detrás de él, y la historia de su vida aún se escribía, llena de giros misteriosos. ¿Acaso lo que había vivido era un milagro o una prueba más en el sendero errante del destino? La pregunta permanecía, heavy como una sombra, a la espera de su respuesta.
Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno, pero el corazón de Jacob estaba nublado por la incertidumbre. Cada paso que daba hacia su hogar era un crisol de emociones, la expectativa de ver a su familia entrelazada con el miedo de que las cosas no fuesen como antes. Un camino de recuerdos lo acompañaba, recuerdos que parecían tomar vida en las corrientes del viento, susurrándole dudas y esperanzas por igual. Al alcanzar la entrada de su casa, Jacob se detuvo por un instante, su mano suspendida en el aire como si estuviera a punto de tocar una puerta mágica. ¿Podría el milagro que había experimentado transferirse a su familia? Las imágenes de su esposa, su mirada apagada por el sufrimiento, y de sus hijos, sombras de lo que habían sido, atravesaron su mente. Con un profundo suspiro, reunió el valor y empujó la puerta. Al cruzar el umbral, el silencio lo envolvió. La precariedad de su hogar contrastaba con la calidez del fervor que aún palpitaba en su interior. Sus hijos dormían en un rincón, acurrucados y tranquilos, mientras que su esposa, Tiara, yacía en la cama, cubierta con mantas que parecían devorar la luz. La escena era desgarradora, y sin embargo, la esperanza que Jacob había recuperado lo impulsó hacia adelante. Tiara, susurró, acercándose con suavidad. Al verla, una mezcla de amor y dolor lo golpeó con fuerza. La enfermedad había tomado más de lo que él había creído posible, su rostro mostraba las huellas de una batalla interminable. Pero él ahora tenía la fe para enfrentarse a lo imposible. Tomando su mano, la sostuvo entre las suyas y sintió que los latidos de ambos se entrelazaban, resonando con la vibrante energía que había experimentado con Jesús. Hoy, volví a ver la luz, le dijo, dejando que sus palabras fluyeran como un río desbordado. La luz me ha encontrado a mí, y creo que también puede encontrarte a ti. Creo que podemos sanar. Juntos, tantas emociones contenidas en esos momentos, el aire parecía vibrar con la posibilidad. Jacob buscó en su corazón las palabras que pudieran unir su fe con la de Tiara. Recuerdo el amor que nos unía, nuestra risa, nuestra fe. ¿No recuerdas cómo milagrosamente encontrábamos caminos aún en los días más oscuros? Comenzó a hablar de las leyendas de sanación que había oído durante su tiempo en la comunidad, cuentos de aquellos que habían tocado la vestidura del Maestro y habían sido sanados. Si estuvo ahí para mí, ¿por qué no podría estarlo también para ti? Está en nuestras manos creer y luchar por nosotros mismos. Tiara, entre sueños y recuerdos, parecía escuchar. Pero en su rostro se percibía una sombra de escepticismo, como si la esperanza hubiera sido una luz lejana que ya no podía alcanzar. Sin embargo, Jacob sentía la energía del milagro en su interior. Tú también puedes ser sanada, insistió, sintiendo el ardor de su propia fe. La cama en la que descansaba Tiara crujió suavemente cuando ella se giró, su mirada buscando a Jacob. ¿Y si me duele más intentarlo? ¿Y si mi enfermedad está escrita en mi destino? Su voz era un eco del sufrimiento y del miedo que habitaban en las sombras de su habitación. ¿Qué destino hay en rendirse? El destino se modifica con nuestras decisiones y nuestra fe, replicó Jacob, sintiendo cómo las palabras resonaban en el aire, como un canto de esperanza viviendo en sí mismas, pero en su interior, una pregunta lo carcomía: ¿era este impulso de esperanza una bendición o una ilusión peligrosa? ¿Era capaz de cambiar lo irrevocable, o acaso solo estaba intentando escapar de sus propios temores? Al mirar la fragilidad de Tiara, Jacob comprendió que la verdadera batalla no se libraba solo con palabras, sino con acciones valientes. A veces hay que arriesgarse a tocar la herida para sanarla, murmuró, recordando su encuentro con Jesús. Era un dilema, sí, y lo que había aprendido no era solo un canto de optimismo, sino un recordatorio de que el dolor y la sanación coexisten en la misma esencia de la vida. Mientras una luz tenue rebotaba en el espacio, Jacob se armó de valor. En su corazón, la fe emergía como una llama en la oscuridad, un firme recordatorio de que la historia apenas comenzaba a tejerse. La incertidumbre de su futuro seguía ahí, como un hilo que no había sido cortado,
pero en esa noche impregnada de dudas, la revelación se iluminaba lentamente. Quizás el verdadero milagro no era solo la sanación de su esposa, sino la posibilidad de recordar que la esperanza siempre debía prevalecer, incluso en los corazones más heridos. ¿Era este el principio de una nueva fe, o solo un enredo más en la lona de la vida? Esa respuesta, nuevamente, todavía se desvanecía en el misterio del destino. La luz del alba comenzó a filtrarse a través de las rendijas de la ventana, tiñendo el cuarto de un suave color dorado, como si el cielo hubiera decidido participar en el despertar de nuevas esperanzas. Jacob, aún sosteniendo la mano de Tiara, sintió el latir de la vida en ese pequeño contacto. Con la llegada de un nuevo día, un resquicio de renovación parecía abrirse ante ellos, pero con ello también llegaban las dudas y las preguntas suspendidas en el aire. La voz de Tiara se alzó, aún marcada por el temblor del sueño que parecía rehuir a la sanación. Si creemos, ¿cómo se las arregla la realidad para seguir en su camino? A veces, los milagros que esperamos parecen estar demasiado lejos de nosotros, Jacob. Su mirada se perdió en un punto indefinido del techo, como si buscara respuestas en las grietas de la madera. Jacob se sentó al borde de la cama, contemplando a su amada con la mezcla de amor y preocupación que siempre había marcado su relación. Es precisamente en esos momentos de duda, Tiara, donde la fe se convierte en nuestra mayor aliada. No a través de la negación de la realidad, sino abrazándola, enfrentando nuestros miedos, y caminando hacia la luz. Él sentía su corazón vibrar con la verdad de sus palabras, pero al mismo tiempo, esa energía se veía amenazada por el fantasma del escepticismo que asediaba la mente de su esposa. ¿Y si la luz que ves es solo un espejismo? He estado atrapada en esta oscuridad tanto tiempo. No sé si puedo volver a confiar en un futuro. ¿Cuántas veces hemos esperado un milagro? El eco de su sufrimiento resonó en la habitación. Era un grito de angustia que llegaba a Jacob como una exclamación desgarradora del alma. Con un suspiro profundo, Jacob sintió que debía arriesgarse aún más. Cada día que pasamos juntos es un pequeño milagro, un paso hacia lo desconocido. Sé que tienes miedo, pero hay poder en el amor, en la creencia mutua. Te propongo un pacto. De hoy en adelante, no solo esperaremos un milagro, sino que seremos los que lo busquemos, los que lo traigamos a nuestra vida. Se irritaban en él las dudas sobre si este camino era el correcto, pero la chispa de la esperanza crecía en su interior como un fuego inextinguible. En la búsqueda del futuro, recordó las palabras del maestro: quien busca, encuentra. Y así, en una mezcla de persistencia y vulnerabilidad, propuso visitar al sanador del pueblo, a aquel al que algunos consideraban un charlatán y otros, un verdadero enviado de Dios. Tiara lo miró con unas chispas de incredulidad en sus ojos avivados por la luz de la mañana. ¿Y si el único milagro que nos espera es más sufrimiento? Si vamos, ¿qué garantía hay de que no sea solo otro desengaño? Ahí está el dilema, respondió Jacob, revisando el laberinto de emociones que enredaban su corazón. Ninguno de los milagros que hemos oído jamás vinieron con promesas. Cada sanación, cada cambio, cada destello de esperanza viene aderezado de riesgos. Pero vivir es un riesgo en sí mismo, Tiara. Aun si no encontramos al sanador, aun si el camino se llena de espinas, habremos empezado la lucha, juntos. Ese momento de vulnerabilidad contemplativa hizo que Tiara finalmente se enfrentara al reflejo de sus propios miedos. A pesar de las sombras, un ligero destello de curiosidad se avivó en sus ojos. Si decidimos hacerlo, será porque estoy lista para enfrentar no solo mis dudas, sino mis deseos reprimidos de volver a vivir. Pero el camino que tomemos será turbulento. Prométeme que no te rendirás en el viaje, pase lo que pase. Jacob tomó la mano de Tiara con firmeza, como un juramento no pronunciado, conectando sus corazones. Nuestro camino no se irá sin ti, ni sin bañarlo en la luz de la esperanza. No pasaron muchas horas antes de que se prepararan, dejando atrás las sombras del pasado y dirigiéndose hacia el pueblo donde se decía que el sanador había realizado milagros. Sin embargo, en el fondo de Jacob, una pregunta nagaba su mente:
¿podía realmente un hombre cambiar el destino de otro? O peor aún, ¿podía la búsqueda de una solución llevar a más dolor del que ya habían estado soportando? Con cada paso, Jacob experimentaba la guerra interna entre el miedo y la esperanza, y mientras caminaban, la incertidumbre le seguía como un fantasma en la distancia. La respuesta sobre si su camino estaba predeterminado o si el destino se podía alterar sería una revelación aún no descubierta. Así, entre ecos de esperanza y realidades dolorosas, la búsqueda de la sanación y la fe comenzaba de nuevo, una vez más, en tanto el misterio del futuro aguardaba en la penumbra del camino. El bullicio del pueblo creció a medida que Jacob y Tiara se adentraban en sus calles. La vida vibrante parecía un contraste marcado con la serenidad que habían dejado atrás en su hogar. La gente iba y venía, ocupada en sus quehaceres, como si cada pequeño detalle de sus vidas fuera parte de un gran tejido donde se entrelazaban esperanzas y desventuras. Sin embargo, en el corazón de Jacob, el entorno era una mezcla de sombras y luces, pues cada sonrisa que pasaba a su lado era un recordatorio de lo que habían perdido y de lo que aún aspiraban a recuperar. Al llegar al centro del pueblo, la figura del sanador se hacía visible, un hombre viejo y arrugado, con una mirada profunda que atravesaba el aliento como un rayo en la tormenta. Jacob se sintió atraído por su presencia, como si aquel hombre encarnara una sabiduría ancestral, aunque también temía enfrentarse a las decepciones del pasado. Los murmullos del pueblo hablaban de sus habilidades, de cómo algunas personas regresaban con esperanzas renovadas y otros con solo promesas vacías. Mira, Jacob, dijo Tiara, apretando suavemente su mano, ese podría ser nuestro hilo dorado o, quizás, nuestra trampa. Siento la energía en el aire, pero la duda también se cierne sobre nosotros. Ella exhibía una mezcla de asombro y temor, sintiéndose atrapada entre la promesa de un futuro mejor y la posibilidad de un nuevo desengaño. Cada paso que hemos tomado hasta aquí vale la pena. Sea cual sea el resultado, no habrá vuelta atrás. Este es el lugar donde comenzaremos a despejar la niebla de nuestras dudas, respondió Jacob, tratando de infundir valor en su voz para que Tiara también lo sintiera. Se acercaron al sanador, quien los observó con una mirada penetrante, como si estuviera desnudando sus almas. ¿Qué buscan?, preguntó, su voz suave pero firme al mismo tiempo. Jacob, sintiendo que debía ser transparente, dio un paso al frente. Venimos en busca de sanación, de un milagro que pueda guiarnos hacia la esperanza. Mi esposa ha estado sufriendo y el sanador levantó una mano, interrumpiendo a Jacob. El camino a la sanación es complejo. Deben estar preparados para la verdad, tanto la que desean oír como la que temen. Hay más en juego aquí de lo que imaginan. Su mirada se detuvo en Tiara, como si pudiera escuchar el latido agitado de su corazón. Cuando este tipo de búsqueda se hace, es fundamental entender que no siempre se encuentra lo que se esperaba. ¿Están listos para enfrentar lo que les aguarda? Las palabras del anciano reverberaron en el aire, infundiendo una mezcla de temor y expectación en los corazones de la pareja. Tiara, sintiendo el peso de la incertidumbre, se inclinó hacia Jacob, buscando en su mirada la fortaleza que necesitaba. ¿Qué puedes decirme de la luz, Jacob? ¿Es solo una ilusión? ¿Es esto realmente lo que necesitamos? Él se halló atravesado por su vulnerabilidad, tentado por el deseo de calmarla, pero también consciente de que no podía prometerle una respuesta fácil. La luz, Tiara, a veces brilla más intensamente en medio de la oscuridad. Aceptemos que debemos estar dispuestos a ver toda la imagen, no solo las partes que nos reconfortan. Acudir al sanador es, en sí mismo, un paso hacia la valentía, dijo Jacob, mientras su voz temblaba con una mezcla de convicción y miedo. El sanador dio un ligero asentimiento, como si entendiera el dilema irremediable de aquella búsqueda. Los milagros se nutren de la fe, pero también exigen sacrificios. Cada palabra era como una piedra lanzada en el estanque de la incertidumbre. Las ondas del significado se expandieron, provocando que la inquietud y la claridad se entrelazaran. Tiara miró a Jacob, sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y anhelo.
Si este es el camino, entonces no hay más vuelta atrás. El futuro es incierto, pero tenemos que atrevernos a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Antes de que pudieran hacer su siguiente movimiento, el sanador, con un gesto suave pero firme, les indicó que se sentaran. Entonces escuchen, dijo, y sus ojos parecían escudriñar no solo el presente, sino los hilos del pasado y del futuro. Les revelaré lo que ignoran sobre sí mismos. Pero recuerden, cada revelación puede traer consigo más preguntas que respuestas. Mientras se sentaban, Jacob sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La búsqueda de una respuesta traía consigo un aire denso de misterio que lo envolvía por completo. La convicción de que estaban a punto de descubrir algo trascendental creció al tiempo que el temor a lo desconocido palpitaba en su pecho. El sanador cerró los ojos por un instante antes de hablar nuevamente. Todo sacrificio tiene un costo, y el costo de la verdad puede ser mayor de lo que están dispuestos a pagar. ¿Están listos para escuchar lo que se oculta tras el velo de la realidad? Jacob y Tiara intercambiaron miradas, la tensión en sus corazones palpaba la esencia de su dilema. La revelación del anciano prometía alterar el rumbo que llevaban, pero el misterio de lo que podrían descubrir jamás había estado tan cerca. Con cada palabra dijera el sanador, un nuevo halo de luz y sombra se gestaba ante ellos en la penumbra del futuro. El sanador inhaló profundamente, como si el aire alrededor de él se impregnara de la historia de aquellos que habían pasado por sus manos. Cada paso de su camino ha sido marcado por decisiones, su entorno se ha ido moldeando por las elecciones que han hecho. Entre el dolor y la esperanza se encuentra un hilo tenuoso, deben encontrarlo, pues es el único que les llevará a la respuesta que buscan. Les hablaré de verdades veladas. Muchas personas vienen aquí buscando normas fijas, recetas milagrosas. Sin embargo, el verdadero milagro radica en comprenderse uno mismo. La sanación no solo es física, sino también espiritual y emocional. Lo que puede liberar su alma podrían no ser solo palabras antiguas, sino la aceptación de sus propias imperfecciones, continuó el sanador, observando cómo la confusión comenzaba a mezclarse con la comprensión en los rostros de la pareja. Jacob, atrapado en esa encrucijada de revelaciones, reflexionó sobre su propia vida. ¿Y si hemos estado mirando la sanación de la manera equivocada? Si lo que realmente necesitamos es aprender a cargar con nuestro dolor en lugar de tratar de eliminarlo. Su voz temblaba con la profundidad de la epifanía. Tiara, sintiendo el eco de la inquietud de su marido, dio un paso adelante. Si nos enfrentamos a nuestras sombras, si aceptamos nuestra historia, ¿podemos entonces acercarnos a esa luz que queremos recuperar? La convicción crecía en sus palabras mientras se giraba hacia el sanador, buscando claridad en medio de su confusión. El anciano sonrió levemente, como si su pregunta ya estuviera en el aire desde hacía tiempo. A veces la luz se oculta en el abrazo de la oscuridad. Deben enfrentarse a sus pasados y no solo a sus sufrimientos, sino a sus logros, a los momentos en que la esperanza resplandeció. Ahí, en la dualidad de sus experiencias, reside el poder de la verdadera sanación. Una brisa suave acarició sus rostros, como un murmullo del viento que les ofrecía consuelo. Jacob y Tiara sintieron que la atmósfera estaba cargada de verdad, una verdad que reclamaba ser escuchada. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Jacob se aventuró a preguntar, buscando en el anciano las herramientas que les ayudarían en su viaje interno. Todo inicia con su voluntad de perdonarse a sí mismos. Ese es el primer sacrificio que deben hacer, dejar ir el peso del juicio y el arrepentimiento. Sin perdón, jamás encontrarán la paz ni la propia luz que buscan. Luego, deberán despojarse de los miedos y las expectativas que los atan al pasado. La sanación exige que reconozcan el temor a lo desconocido, enfrentándolo con valor, respondió el sanador, su voz transformada en un eco profundo que resonaba en las piedras del camino. Es un camino arduo, agregó el anciano, diseñado para aquellos con valor. Pero cada paso que dan hacia el perdón les traerá más cerca de esa luz que anhelan.
Cada trozo de culpa que se quita del alma es un ladrillo menos en el muro que construyeron alrededor de sus corazones. Las palabras impactaron a Jacob y Tiara como si fueran flechas cargadas de propósito. Cada idea que el sanador compartía parecía ser un ladrillo que sería puesto en la obra de su propia redención y sanación. Sin embargo, la sombra de un nuevo misterio se cernía sobre ellos. A medida que procesaban la profundización de sus dilemas, sentían la fragilidad de sus ánimos, y si el perdón no llega, inquirió Tiara, su voz ahora cargada de ansiedad. Y si el dolor se convierte en un obstáculo imposible de sortear, el sanador, con su mirada indescifrable, respondió, el dolor puede parecer una prisión, pero el verdadero desafío radica en aceptar que, aunque es una parte inevitable de la vida, no debe definirles. La respuesta a su dolor podría estar en acciones que nunca antes imaginaron. A veces, incluso el acto de ayudar a otros en su sufrimiento puede convertirse en el bálsamo que los cure a ustedes. ¿Están dispuestos a arriesgarse y explorar ese camino? Jacob y Tiara se miraron, los hilos de sus esperanzas y temores comenzando a entretejerse en una nueva narrativa. Aunque la revelación del sanador les brindaba una luz tenue, también les dejaba un mar de incertidumbre y preguntas. No hay una respuesta simple, y cada avance traerá la necesidad de enfrentar nuevas verdades. Pero eso es lo que buscarán entre estas sombras. La luz siempre estará al final del camino, pero es un camino que cada uno debe trazar. Su voz era firme, pero también subrayaba la fragilidad de la lucha interna por la que estaban atravesando. Al levantarse, sintieron que la brisa del destino había comenzado a moverlos, pero también que el camino por delante permanecía difuso y lleno de bifurcaciones. La promesa de la sanación, aunque brillante, estaba acompañada de un velo de incertidumbre aún más denso. Así, mientras abandonaban la presencia del sanador, las palabras resonaban en sus corazones. La luz está en la aceptación y el perdón, pero los sacrificios que trae podrían ser mayores de lo que jamás imaginaron. La verdad de eso se entrelazaba con las sombras y la esperanza, dejando en su camino un nuevo enigma que aún debían resolver. La brisa se tornó un poco más intensa a medida que Jacob y Tiara marchaban por el sendero empedrado que les había traído hasta el sanador. El aire se sentía pesado, como si cada paso que daban estuviera cargado de un significado más profundo, de una conexión con algo que aún no alcanzaban a comprender. Al mirar el horizonte, las colinas ondulantes parecían susurrar historias de antiguas batallas y reconciliaciones, mientras que las sombras comenzaban a alargarse con el ocaso. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Jacob, rompiendo el silencio mientras una niebla de incertidumbre se aferraba a su corazón. Hemos recibido el consejo, pero la acción, eso es lo que realmente nos transformará. Tiara lo observó, tomando de su mano con un gesto de complicidad. Tal vez deberíamos comenzar por perseguir lo que realmente deseamos. Estaba tan concentrada en nuestro dolor, que olvidé por completo lo que significa vivir con esperanza. Tal vez el primer paso es mirar hacia lo que añoramos, sugirió, su voz llena de un renovado propósito. Pero, ¿y si lo que deseamos no es alcanzable? Jacob replicó con una tristeza envolvente. Si buscamos lo que hemos perdido, ¿no es eso una búsqueda condenada al fracaso? No es un eco del dolor que intentamos dejar atrás. Sus dudas se manifestaron como sombras en el camino. La conversación se tornó un diálogo entre luces y sombras, entre la esperanza y la desconfianza. Mientras continuaban su trayecto, se encontraron con un grupo de viajeros a la orilla del camino, rodeados de luces titilantes y risas que resplandecían en la penumbra. Un anciano de rostro arrugado, que parecía conocer tanto la tristeza como la alegría, se acercó a ellos. ¿Viajeros de la vida, buscan respuestas o quizás solo un momento de descanso? Su voz era suave, como un río fluyendo entre las piedras. Ambos se detuvieron, sintiendo que la calidez de su presencia era una invitación a compartir sus inquietudes. Estamos en busca de sanación, admitió Tiara, pero cada paso en este viaje nos deja más confusos. El anciano sonrió con compasión. La sanación es, sin duda, un arte y una batalla. El camino es único para cada uno, pero frecuentemente compartido.
¿Han escuchado el poder que reside en las palabras compartidas? ¿Palabras compartidas? Jacob repitió, intrigado. Sí, explicó el anciano, su voz resonando como un eco reverberante. Las historias tienen un poder que trasciende el silencio del sufrimiento. Cuando compartimos nuestras penas y nuestras alegrías, lo hacemos tangible, se transforma en un puente que conecta almas, como las raíces de un árbol entrelazadas en la tierra. A veces, al sanar a otros, uno encuentra la sanación que ha estado buscando. Tiara asintió, una chispa de curiosidad encendiéndose en sus ojos. Entonces, ¿deberíamos hablar de nuestro dolor a aquellos que lo necesitan en su propia oscuridad? ¿Podría eso traer claridad a nuestra propia confusión? El anciano asintió, pero su rostro se tornó pensativo. Pero cuidado, las palabras tienen un poder inmenso, tanto para sanar como para herir. No todos están listos para recibirlas. Ustedes deben estar dispuestos a escuchar las historias de otros tanto como las que tienen que contar. Mientras el anciano hablaba, un sonido desgarrador se escurrió a través de la atmósfera. Un lamento se alzó desde el bosque cercano, un sonido que evocaba dolor y desesperación. Los viajeros se interrumpieron. Cada uno sintió el impulso de ir hacia esa voz llena de sufrimiento, como un imán arrastrándolos hacia una revelación inesperada. «Debemos ayudar», exclamó Tiara, una mezcla de determinación y temor dibujada en su rostro. Este puede ser nuestro primer paso hacia la sanación que buscamos. Tal vez al atender las aflicciones de otro, encontremos respuestas para nosotros mismos. Jacob la miró, y su corazón latió con fuerza. Tienes razón, pero, ¿seremos capaces de enfrentar lo que encontremos allí? ¿Y si lo que escuchamos solo nos hiere más? El anciano, observando la batalla interna, intervino. Es posible que el dolor ajeno les espeje el suyo propio. Sin embargo, como una planta fuerte que crece en medio de la tormenta, su resiliencia podría florecer en ese espacio. En el encuentro de su vulnerabilidad, pueden también descubrir el camino hacia su sanación. Con el eco de sus palabras retumbando en sus corazones, Jacob y Tiara se dispusieron a seguir el lamento que llenaba el aire. Las sombras del bosque parecían moverse, retándose en una danza inquietante. A cada paso, sentían que la respuesta a sus temores y esperanzas podría encontrarse no solo en su propia verdad, sino también en la verdad de quienes yacían aún más profundamente heridos. El misterio de la voz resonaba en su ser, sería un paso hacia el conocimiento, pero también podía ser la llave a un dolor que habían guardado muy dentro. Mientras se adentraban en el bosque, la pregunta se deslizó entre ellos: ¿podremos enfrentar lo que esta jornada realmente exigirá de nosotros? ¿Seremos capaces de tocar lo que está oculto y transformarlo en luz? Esa búsqueda, ahora marcada por el riesgo y la posibilidad, se desnudaba ante ellos como el inicio de un nuevo viaje, donde la verdad y la sanación se entrelazaban con un hilo de incertidumbre. Su destino se acercaba, pero aún quedaban secretos en el camino que necesitarían desvelar. A medida que Jacob y Tiara se adentraban en la espesura del bosque, el lamento resonante seguía trayendo ecos de inquietud y compasión. El aire se tornó cada vez más denso, impregnado de la fragancia de la tierra húmeda y de las plantas en flor. La luz del atardecer se colaba entre las hojas, creando intrincados patrones de sombra que parecían ocultar el camino. Era como si el bosque mismo mantuviera secretos esperando a ser descubiertos. «Escucha», murmuró Tiara, deteniéndose un momento para concentrarse en el sonido que provenía del corazón del bosque. «Cada vez es más fuerte. Debemos apresurarnos». Una vez más, el lamento se transformó en un grito desgarrador que hizo que Jacob se estremeciera. ¿Y si lo que encontramos allí nos supera? Estoy asustado. A veces el dolor ajeno me resulta abrumador, confesó Jacob, con una sinceridad que hizo eco en la profundidad de su ser. «Es precisamente por ello que estamos aquí», respondió Tiara, su voz firme. «No podemos ignorar el dolor que nos llama. Tal vez esta sea una oportunidad para aprender algo más, para dejar que nuestro sufrimiento se convierta en confianza y compasión hacia los demás». De pronto, un claro se abrió frente a ellos.
iluminado por una tenue luz de luna que empezaba a asomarse. En el centro del claro, un joven se encontraba arrodillado en el suelo, con su rostro cubierto de lágrimas, mientras se aferraba a un pequeño objeto que brillaba débilmente en su mano. A su alrededor, los ecos de su llanto resonaban, atravesando el silencio del bosque como una melodía triste. ¿Qué le ha sucedido?, preguntó Jacob, sintiendo la carga de su impotencia al mirar a aquel joven tan abrumado por el dolor. Tiara se adelantó un paso, sintiendo que había una conexión palpable entre ellos y el joven. Tenemos que acercarnos, Jacob. Quizás esta persona pueda enseñarnos algo sobre la carga que todos llevamos. Con cautela, comenzaron a caminar hacia él. A medida que se acercaban, el joven levantó la vista, sus ojos llenos de desconsuelo. ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen aquí? Su voz temblaba, pero había una chispa de desafío en ella. Vamos en busca de respuestas, respondió Tiara, decidida. Hemos sido guiados por su dolor. Queremos ayudar si es posible. El joven miró de uno a otro, como buscando genuidad en sus rostros. No pueden ayudarme. Estoy perdido. Lo que tengo entre mis manos lleva el peso de mi culpa. Este es el recuerdo de aquel que amé y perdí por mi propia arrogancia. Al abrir su mano, un pequeño medallón con la imagen de una mujer salió a la luz. Era un objeto familiar y a la vez extraño. Jacob sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ese medallón? Lo he visto antes. En una historia que me contaron sobre una mujer que sanaba a los enfermos en nuestra aldea. Eso es, exclamó el joven, casi con desesperación. Era su vida, su luz. Y yo no pude protegerla. La dejé ir. Ahora cargo conmigo no solo su recuerdo, sino el peso de mi fracaso. Solo puedo ofrecerme al lamento. Las palabras del joven resonaron profundamente en Jacob y Tiara, quienes paralelamente se sintieron atrapados en su propio laberinto de culpa y dolor. Una vez más, el eco de lo que llevaban dentro emergía de manera palpable. Tiara dio un paso hacia el joven. Quizás puedas encontrar un camino diferente. ¿Y si en lugar de cargar con el peso, pudieras liberarlo hablando de ella? La sanación no es solo para aquellos a quienes hemos perdido, también puede ser un regalo que compartimos. No lo sé, musitó él, cubriendo el medallón con su mano. La tristeza consume todo. Me siento incapaz de hablar. ¿Y si al hacerlo solo la traigo de vuelta al dolor que ahora me atormenta? Jacob sintió que su corazón latía con fuerza. Te entendemos. No podemos garantizar que el dolor desaparezca, pero el acto de compartirlo podría ser la primera luz que aparezca entre la oscuridad. Mientras el joven contemplaba esta posibilidad, los ojos de Tiara brillaron con una nueva luz de esperanza. La vida y la muerte se entrelazan en nuestras historias. Francisco, tú no estás solo. La conexión que compartías con ella permanece, y a través de tus palabras, no solo la honrarás, sino que también te permitirá sanar. Permitámonos buscar juntos esa luz. El joven, conmocionado por la calidez que emanaban sus palabras, dejó caer el medallón en su palma. La energía del momento se transformaba en una declaración silenciosa. El dolor podía ser una puerta hacia la curación. Jacob y Tiara intercambiaron una mirada llena de determinación. Se dieron cuenta de que su propia búsqueda de sanación estaba intrínsecamente ligada a ayudar a otros, pero justo cuando la energía del claro se sentía ordenada y plena, un viento helado se desató, arrastrando consigo las hojas y trozos de madera. Una sombra pasó rápidamente por el claro, llenando sus corazones de terror. En el fondo del bosque, una risa amarga resonó, como un espectro burlándose de sus intentos de redención. ¿Acaso creen que la luz puede vencer a la oscuridad tan fácil? Era una voz grave, casi un susurro, pero imponente. Un eco de advertencia impregnado de desafío. Jacob y Tiara comprendieron que este encuentro apenas marcaba el inicio de un camino lleno de complicaciones. Las sombras seguirían acechándolos, y al mismo tiempo, un profundo misterio se estaba tejido ante ellos. ¿De dónde proviene esa voz?, preguntó Jacob,
sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Nadie puede escapar a sus sombras. Ustedes son, al final, solo viajeros buscando redención. El eco desapareció lentamente en el aire mientras el viento apagaba la luz del claro. La inquietante revelación caía sobre ellos como los rayos de un rayo, marcando sus corazones con una nueva duda. ¿Sería posible confrontar esos aspectos oscuros y hallar la luz en medio del tormento? La búsqueda de sanación apenas comenzaba, pero las sombras también se divertirían en su camino. El aire se tornó aún más tenso, y el susurro de la voz se desvaneció como un eco maldito que dejaba a su paso una estela de inquietud. Francesco, el joven aún arrodillado, sintió que su corazón latía desbocado. ¿Cómo? ¿Qué sombras son esas de las que me hablan?, preguntó, su voz temblando. No lo sé, respondió Jacob, sintiendo que cada palabra empezaba a pesar más que una roca antigua. Pero hay algo en lo que dijiste. Hablas de oscuridad, pero también hay luz en tu historia, un amor. Quizás de eso debamos hablar. Tiara miró a Francisco, buscando en él un destello de esperanza. Tu dolor es real, y debe ser sentido. Pero también debes permitirte recordar el amor que había en ella, el sentido de felicidad que trajo a tu vida. Contarlo podría alejar las sombras, si te dejas guiar por la luz de su memoria. Francisco apretó el medallón en su mano con una desesperación que los dejó en silencio. El viento seguía murmurando a su alrededor, como si el bosque mismo estuviera atento y esperando. Finalmente, con un creciente susurro de valor, comenzó a hablar. Era como un amanecer. Su risa iluminaba todo a su paso. Se llamaba Eliana, era una sanadora, una verdadera portadora de luz. Y yo la perdí en una tormenta de arrogancia y egoísmo. Háblanos de esa tormenta, le instó Tiara, sintiendo cómo su voz se entrelazaba con la energía del momento. La mirada de Francisco se tornó distante, como si buscara en el horizonte un atisbo de salvación. Al principio, todo fue perfecto. Eliana utilizaba su don para ayudar a todos, a los enfermos, a los vulnerables. Pero yo, impaciente y orgulloso, ansiaba que ella estuviera solo para mí. Una noche, en mi torpeza, cuestioné su labor. Le grité que su dedicación a los demás los ponía antes que a mí, a nosotros. Un escalofrío recorrió el claro. Las sombras parecían danzar a su alrededor, intensificadas por cada palabra que cruzaba los labios de Francisco. Esa noche, salí a la tormenta, sin importarme por ella. Creía que podría encontrar algo en la furia del viento, alguna respuesta a mi egoísmo. Pero nunca regresé a casa. Ella salió a buscarme. La encontré al amanecer, quebrada, y su luz se desvaneció para siempre. Desde entonces, llevo su nombre como una carga. El silencio se hizo eco en el claro, profundo y abrumador. Los errores son costras que nos persiguen, murmuró Jacob, consciente del peso de la culpa que los humanos cargan. Pero no deberíamos permitir que definan nuestras vidas. No puedo. Si hablo de ella, si intento traerla de vuelta, solo me sumergiré más en mis sombras. Francisco gritó. Con ojos llenos de dolor, miró hacia el horizonte, como si viera donde solo existían recuerdos y no realidades. Tiara se acercó, extendiendo su mano. Pero esa no es la única opción. Las sombras pueden atemorizarte, pero el amor y la verdad también pueden guiarte. Hablar de ella es también dejar que su luz viva en ti, en todos nosotros. Afuera, los árboles se mecieron, como si el bosque intentara recordar a Eliana junto a ellos. Francesco vaciló, luchando entre el peso de sus recuerdos y el deseo de liberarlos. ¿Qué si al compartir mi historia la trago de nuevo al dolor? ¿Y si las palabras que pronuncie se convierten en una bendición?, preguntó Tiara, encontrando el poder en sus propios temores. Las historias tienen su propia vida, no solo en la tristeza, sino también en la esperanza que pueden ofrecer. Hablar puede liberarte, Francisco. Un nuevo destello iluminó la mirada de Francisco, como si en su corazón las sombras empezaran a disolverse lentamente. Quizás puedo intentar.
Pero ¿qué pasará con esos ecos oscuros que aún están en mi cabeza? Esa voz que se burla, que parece siempre saber la verdad de mi traición. Una sombra se cernía entre los árboles. No estaba sola y parecía colmar el bosque de inquietantes fragmentos de sabiduría. La lucha no termina aquí, resonó aquella voz tenebrosa, un recordatorio escalofriante. Las sombras son parte de tu viaje. Caminarás entre ambas, entre el amor y el dolor. Tomarás decisiones, ya que en ellas tú encerrarás la verdadera luz. Tiara y Jacob se dieron cuenta de que su camino hacia la sanación sería una lucha constante entre la luz y la oscuridad. Francesco, al mirar el medallón, supo que el objetivo de este viaje era más allá de sus propios demonios. Era una búsqueda de verdad, de valor. Entonces, hablamos de Eliana juntos, dijo Francisco, su voz titubeante, pero ahora firme. La pérdida de ella era un eco presente, pero el deseo de honrar su memoria, de dejarla volar libre en sus palabras, apenas comenzaba a florecer entre ellos. Sin embargo, el viento volvió a crecer, trayendo consigo un lamento profundo y nostálgico, como si las sombras, al oír la decisión de Francisco, quisieran reclamar su poder. Serán valientes ante el dolor, resonó ominosamente. La presencia de la oscuridad era innegable, y cada uno de ellos sabía que la lucha por la luz apenas comenzaba. A medida que un nuevo capítulo tomaba forma, las verdades ocultas en cada corazón llevarían a Jacob, Tiara y Francisco a profundidades aún inexploradas, donde la redención podría encontrarse en las palabras, pero también revelarse como un nuevo dilema. ¿Serían suficientes para enfrentar lo que acechaba en la sombra? Al amanecer de un nuevo día, los tres se encontraban en el claro donde las sombras y la luz se habían entrelazado en un baile atemporal. Jacob, Tiara y Francisco, unidos por el hilo invisible de la búsqueda de sanación, sentían que el viaje que tenían por delante sería aún más complejo de lo que habían imaginado. A medida que el sol despliegue sus rayos dorados entre los árboles, Jacob sintió el peso de la verdad que había empezado a florecer en sus corazones. Hoy, no solo compartiremos nuestra historia, anunció Jacob con voz firme, sino que también desafiaremos a las sombras. Es hora de darles luz a las verdades que hemos mantenido ocultas dentro de nosotros. Tiara y Francisco intercambiaron miradas compasivas y, tras un momento de reflexión, asintieron. Mis recuerdos son un laberinto, un constante retorno a la oscuridad, comenzó Francisco, aún aferrándose al medallón que simbolizaba su carga. Eliana era el faro en mi vida. Se convirtió en la luz que iluminó mi camino, y mi arrogancia la apagó. Sin embargo, es en el recuerdo de su bondad que voy a hallar el coraje para romper el silencio. Porque en mis manos, no solo sostengo su memoria, sostengo una oportunidad para liberarme. Con el corazón palpitante, Francisco respiró profunda y lentamente, recogiendo los fragmentos de su dolor. El día que ella partió, lo dejé pasar sin decirle adiós. Si pudiera regresar, habría querido decirle que su luz nunca se apagó, que siempre ansió hacia el bien en cada vida que tocó. Tiara sintió que sus palabras resonaban con un eco profundo en su interior. Nuestras experiencias están tejidas en una red más grande que nosotros. Mi dolor también tiene una conexión con el tuyo, al igual que nuestra fe ha hecho lo posible por enfrentarlo. No se trata de despojarnos de las sombras, sino de integrar su lección en nuestro ser. Francesco, deja que Eliana viva en ti al compartir su luz, para que no pierda su esencia en la penumbra. Tu verdad me mueve, respondió Francisco, sintiendo como corrientes de energía comenzaban a fluir a su alrededor. Aquí y ahora, voy a honrar a Eliana contándole sobre el amor que nos unió. Se puso de pie, sintiendo que el peso del medallón se había aligerado. La brisa del bosque comenzó a soplar suavemente, como si la naturaleza misma estuviera escuchando su historia. Nos encontramos en un festival de cosecha. El aire estaba impregnado de felicidad, y los colores de la celebración danzaban a nuestro alrededor. Era un tiempo lleno de esperanza y abundancia. Con cada risa, comprendía más el poder de su luz. Era un faro. Mi error fue no reconocer que su luz era para todos,
no solo para mí. La voz de Francisco se llenó de emoción. Una tormenta estalló esa noche. En mi egoísmo, dije palabras crueles que hirieron su alma. Pensé que lo sabía todo, pero ella, en su infinita compasión, se convirtió en la corriente que desbordó mis márgenes. Su luz se apagó cuando salió a buscarme, y yo seguí en la tempestad de mi propia arrogancia. Tierna y serena, Tiara se unió a su relato. Eligen usar sus sombras y sus luces, y nunca está de más recordar que el poder de la vida brota no solo de la luz, sino también del dolor transformado. Francisco, juntos podemos sanar, el poder de la comunidad nos puede restaurar. No hay un camino lineal, hay lecciones en cada paso. Estoy listo para aceptar esta verdad, exclamó Francisco. Hoy dejaré que Eliana brille a través de mí. En su memoria, hablaré de su luz y mi oscuridad, y permitirá que sirva como un recordatorio de los errores que debemos dejar atrás. Y así, en ese claro donde las palabras comenzaron a brotar como un manantial, el viento llevó su historia al bosque. Jacob sintió que el peso del dolor comenzaba a disiparse mientras sus corazones se entrelazaban en la aceptación. Hoy, aquí, compartimos no solamente las sombras, continuó Jacob, sino también las luces, porque sabemos que aunque el dolor es inevitable, la esperanza siempre puede nacer de ella. Estamos aquí no solo para redimirnos, sino para construir algo nuevo. A medida que el sol emergía en lo alto, iluminando el claro con su esplendor, un momento de serenidad descendió sobre ellos. Cada palabra compartida resonaba en el aire como una melodía que sanaba sus almas, mostrándoles que el camino hacia la sanación estaba tejido en cada historia vivida. La risa de los pájaros y el murmullo del viento se unieron a la energía transformadora que emanaba del grupo. La penumbra que antes parecía un muro pesado se disipó, y las sombras que cargaban se convirtieron en un mero reflejo del pasado. Fue en ese instante de conexión profunda cuando Jacob, Tiara y Francisco sintieron en sus corazones que la sanación no era solo un destino, sino un viaje compartido, una travesía donde cada uno se convertía en un portador de luz, y en el profundo silencio que los rodeaba, se escuchó una voz que resonaba con una verdad infinita: el verdadero milagro se encuentra en la conexión del alma, en el abrazo valiente del dolor y el amor. Cada uno de ustedes es un faro, y aunque a veces se nubla la vista, su luz siempre encontrará el camino. La luz creció, y por primera vez, supieron en lo más profundo de su ser que no estaban solos, que el amor compartido y la fe entrelazada los guiaría en el camino. Donde una vez hubo sombras, ahora aún viajaban en la incertidumbre, pero con la certeza de que la fe ilumina hasta el rincón más oscuro. Y así, mientras el sol se alzaba, resplandecían en la revelación de que el amor era la respuesta, y juntos, podrían transformar cualquier historia de dolor en una danza de gratitud. Hoy, aprendemos que en el camino de sanación, todos somos luz y sombra. Que en este viaje, las respuestas se encuentran en el amor compartido. Caminemos juntos, afrontemos lo que venga, porque la esperanza siempre florece en la oscuridad.